Creo que no le estoy dando mucho la espalda, ¿no, verdad? Ahí estoy bien. La evaluación docente tiene una gran cantidad de virtudes, de bondades, de vicios y de áreas de antagonismos en cómo se deben llevar a cabo, cómo se deben usar sus resultados. Y yo les quiero contar la experiencia de Ecuador, porque bueno, es la que me tocó desarrollar con mayor entusiasmo, que fue más veloz. Ayer cumplió 6 años el Instituto de Evaluación de Ecuador, que es una agencia autónoma por constitución, pero que tuvo muchas exigencias en términos de evaluación y de impulsar políticas educativas a nivel nacional y que bueno, tuvo sus aciertos y también nos ha brindado muchos momentos de reflexión. Déjenme les cuento que la historia de la humanidad tiene una característica común general. Hay dos grandes fuerzas que son bien relevantes, el azar y el determinismo. El azar de todos nosotros de haber nacido donde nacimos es una fuerza profundamente determinante una vez que llegamos a algún lugar. De ese hogar, lo que sigue es que el código postal sigue siendo más determinante para nuestras trayectorias de vida que todos los otros códigos, incluyendo aquel que era el código genético, que era el que más desigualdad parecía que producía. El determinismo económico es sin duda la cara más triste de nuestra sociedad y la que produce los mayores problemas actualmente. Y los sistemas educativos que mantienen esas estructuras económicas trasladadas a lo social, a lo educativo y a todas las oportunidades de prosperidad es sin duda un tremendo engaño social que desfavorablemente tenemos todavía en toda Latinoamérica. Para mejorar la calidad de la educación es necesario hacer muchas cosas, pero entre todas esas es necesario que los gobiernos desarrollen tensores de largo plazo. Y estos tensores de largo plazo son decisiones que impactan ahora, mañana, y lo que ocurre todavía décadas después, aunque a veces no sea tan evidente la relación. Las intenciones de las políticas públicas entonces, en términos educativos, deberían colocar una cosa al centro: procurar las mejores condiciones para el ejercicio profesional de la docencia. Y cuando digo para el ejercicio profesional, pues hay muchas ideas detrás de qué es ejercer profesionalmente la docencia. Yo recuerdo cuando, bueno, como ustedes ya escucharon, no tengo una formación como Ricardo, como Eduardo, como Alma, que todos están en la educación desde sus orígenes. Entonces, cuando yo decidí dedicarme a esto en la licenciatura, le dije a mi novia y a mis papás: oigan, como que a mí me gusta la docencia, me voy a dedicar a docente. Y lo primero que me contestaron unánimemente fue: ¿no será que te quieres dedicar a otra cosa como que te ofrezca un futuro mejor? Eso tiene que cambiar, y tiene que cambiar en todos los niveles. La pregunta es ¿cómo? Entonces la charla, como ustedes ya leyeron, tiene que ver con cómo profesionalizar por un lado, por otro lado, cómo conocer la praxis y por otro lado, cómo ayudar a revalorar el ejercicio profesional de la docencia. Y mi respuesta, por sesgo, pero también por convicción, es que la evaluación puede ayudar a eso, pero depende de muchos factores que ayude y que no se interprete, y si se permite que se malinterprete, como en algunos países nos está ocurriendo, que resulta que la evaluación es para desvalorizar, castigar y promover lo contrario de lo que estamos convencidos los que trabajamos en educación, que es que los docentes, pues, son sin duda el pilar vital para llevar a cabo muchos procesos educativos que nos interesan. Los hitos imprescindibles de la evaluación para que un gobierno tenga la capacidad de transformar de manera no solo eficaz, sino eficiente y efectiva, es que debe disponer de información. Y todos los ministros, hay los que dicen: no, si el ministro no toma decisiones con base en información. No, claro que toma. Lo que pasa es que la calidad de la información que toma o que considera, no toda es la misma. Y entre menos información tiene un ministro de calidad, normalmente lo que pasa es que toma decisiones con opiniones, pero de todas formas es información. Lo que pasa es que la calidad no es la misma. Entonces, para utilizar la información se requieren, yo puse ahí 5 puntos.
¿Cuáles? Bueno, pues que las autoridades y la comunidad educativa establezcan una agenda y objetivos comunes sobre qué se va a tomar decisiones. No se puede decidir sobre todo, por más que uno quiera. Pero también para plasmarlo y para dejarlo claro, debería proponerse y establecerse un plan, y esos planes normalmente es bueno que sean más allá del periodo de gobierno. Digamos, en Ecuador hicimos uno decenal, pero el que quiera, ¿no? Pero tantito más largo que el alcance del gobierno, y que ese plan, en este caso de evaluación, tenga los tensores educativos al centro. Bueno, voy a mover esto, esto y esto. No se puede mover todo. Y aunque lo intentemos, hay que poner explícitamente qué queremos mover. Debemos promover y debemos crear la producción, acceso y difusión continua de datos, información y conocimiento. Y las evidencias deberían constituir un relato informado para realizar ajustes y transiciones. O sea, soltar datos no sirve de nada, lo que hay que construir es un relato. Ya van a ver, ahorita vamos a tratar de construir uno. Y luego deben generarse estímulos institucionales, individuales y colectivos, para que la comunidad escolar mejore. Y cuando uno dice, claro, calidad para mejorar, parece que es una frase junta. Pero ¿para mejorar qué? Y no hay que empezar mejorando las cosas en la escuela. Hay que empezar mejorando las expectativas de lo que la escuela puede hacer, de lo que los docentes pueden hacer y de lo que la educación puede hacer. Si no mejoramos las expectativas, es muy poco probable que ninguna acción tenga éxito. Para acá, ¿verdad? Ahí está. Bueno, ahí ya no voy a frasear de nuevo lo que deberían ver, pero la imparcialidad en la producción de datos es muy relevante porque la falta de información produce sistemas frágiles o políticas públicas frágiles. De tal suerte que en política pública la evaluación puede servir al menos como 4 cosas, siempre y cuando ésta sea científica, es decir, no solo sea imparcial, sino que tenga fundamentos técnicos reales que se puedan verificar. Y entonces sí puede servir como una estrategia pedagógica, como un modelo de gobernanza, como un estilo de liderazgo político y además como un método de desarrollo cultural. La evaluación sirve para eso, sirve para esas 4 cosas, y el estilo de liderazgo basado en evidencias es un estilo bastante democrático, pero también es un estilo que permite ir colocando metas e ir dinamizando el sistema. En Ecuador, aunque parecía una política de gobierno y un estilo de liderazgo, la verdad es que metimos todo esto en la Constitución para que fuera una política de Estado. Entonces, el Instituto de Evaluación estuvo desde 2008 en el artículo 346 que decía, como ahí dice, será una institución autónoma. O sea que para que deje de ser autónoma, pues hay que mover la Constitución. Y hasta hace unos tiempos pensábamos que eso era la garantía total para que una institución no pudiera cambiar, pero pues es falso, ¿no? Sin embargo, es una política de Estado, no de gobierno. Y luego se puede adoptar como de gobierno con un plan decenal, con un plan nacional y meterlo en la ley para que quede claro para dónde va. Este es el mapa de Ecuador y aunque no se vean los contornos, no importa, lo que quiero mostrarles son todos esos puntitos. Y esos puntitos que representan a la escuela, increíblemente no sabíamos dónde estaban esos puntitos, ni cuántas escuelas teníamos, ni cuántos estudiantes, ni cuántos maestros, ni cuántos nada. Entonces, el primer paso que hay que hacer es conocer con sentido común. Hay veces que queremos entrar y hacer modelos profundos de análisis cualitativo que expliquen al sistema, y yo me daba cuenta cuando empecé a recorrer todo el territorio, que le preguntaba al rector o al director de la escuela, oiga, ¿usted cuántos maestros tiene? Y había maestros que me decían exactamente cuántos maestros, alumnos, sillas, todo lo que tenía en su escuela. Y otros que me decían, mire, creo que como 22, pero a veces tengo 25 y a veces tengo 18. Y alumnos, bueno, ya eso ya no sabía, me decía, pero le investigo el número y se lo doy cuando se vaya. A esos ya sabía, sin evaluarlos, cómo les iba a ir, ¿no? El orden es importante y la evaluación con sentido común en realidad es conocer con sentido común y devolver al sistema cosas que hagan sentido común. Entonces, bueno, pues empezamos a decir, miren, aquí están ustedes, estos son ustedes, así se ven en largo plazo,
Podemos hablar de cómo van evolucionando. Aquí hay unas tendencias históricas chiquitas que pudimos hacer, pero que decían cómo es la matrícula, cuántos son indígenas, cuántos no son del grupo urbano, cuántos son del grupo. Y empezamos a decir cosas que no tenían que ver con los docentes, pero que a los docentes les hacía sentido. De tal suerte que vieron como que se consolidó la idea de que la información tal vez nos decía cosas que nos daba sentido, pero al mismo tiempo nos decía cosas que no eran tan evidentes. En todo esto, la idea es que las evidencias son vitales. Y entonces sí, este es el primer resultado de evaluación. Miren, antes eran solo contar, pero este es el primer resultado y es un resultado grosero, por decirlo menos. Están ordenadas en la evaluación de los estudiantes, basadas en estándares nacionales que se construyeron a propósito con los docentes, en las que de izquierda a derecha están ordenadas las escuelas con su desviación estándar, más menos desviación estándar, media desviación, y la raya atravesada es la media del país. O sea que entre las más altas, que están ahí cercanos al 10, y las que están hasta abajo cercanas al 5, todas esas escuelas están en Ecuador. Y a lo que equivale cada desviación estándar, como están medidas en esta métrica, es un año escolar, una desviación estándar. Y esto es al término del ciclo obligatorio, que son 13 años de educación obligatoria en Ecuador. O sea que puede haber una distancia de 3 años de educación entre las más altas y las más bajas. Esto después lo reflejamos en, oigan, pero aquí hay una relación con el nivel socioeconómico que todo mundo la conoce. A mayor nivel socioeconómico, por eso está inclinada la recta, pues hay un mayor desempeño. Entonces dijeron, claro, pues es que resulta que el nivel socioeconómico es muy determinante, ¿sí? Y luego los mostramos en esos puntitos que daban sentido. Ahora sí puede usted buscar su escuela. Y del lado izquierdo está el promedio simple y en el derecho está una variación del promedio simple, que en realidad es el índice de privación, que está relacionado con de la privación del aprendizaje, que es los que no alcanzan lo mínimo. Y entonces se ven más puntitos rojos. En Ecuador el lado derecho es la Amazonía, el lado izquierdo es el Pacífico y en el centro está la sierra, y esto es muy importante porque es donde se concentran los recursos, donde está la capital. Entonces, después hicimos este mapita y todo esto no tiene que ver aparentemente con docentes hasta que llegamos aquí. Ahí está el nivel socioeconómico, aquí está el nivel de aprendizaje, parecen como mapas nada más cambiados de colores. Y luego medimos otras variables que les llamamos normalmente de factores asociados. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estudiantes que afirman que hay burlas entre compañeros del aula. Todo lo que haga sentido. Y hasta ahí nadie protestó por la evaluación ni por la, ¿no? Mucha información, no había compromiso, no había, ayer habló Mariano de las consecuencias, ¿verdad? Que son importantes. Y entonces dijimos, ok, esto lo hicimos en 2013, lo repetimos en 2014 y el plan decía que lo íbamos a hacer todos los años. Pero en 2014 por fin entonces se lanzó el modelo de evaluación docente. Y los docentes deseaban con este modelo, porque no se oponían, pero tenían mucha sensibilidad, querían mejores condiciones salariales, querían menos carga administrativa para llenar todos esos formularios eternos, querían participar de las decisiones educativas, desarrollar su vocación, habilidades y potencial, esto era muy explícito, mejor formación inicial y continua y estabilidad con base en reglas claras y transparentes. Hasta ahí, pues a todo el mundo le suena, ¿no? Además suena como profesionalizar y revalorizar la profesión, pues tiene sentido. Las autoridades deseaban contar con los mejores docentes, lo que sea que eso signifique. Alto nivel de compromiso de los docentes para las cosas que se habían establecido en la nueva ley. Dedicación profesional de tiempo completo. Teníamos profesores que daban clases en 3 lugares diferentes y además tenían un taxi. Y rectoría del Estado en la gestión de los recursos y que no hubiera confrontación. ¿Ustedes dirían que si fueran autoridades no quieren lo de abajo y que si fueran docentes no quieren lo de arriba? Me parece lo que uno puede desear para el sistema. Bueno, pues esto que parece que no está tan peleado, está absolutamente confrontado si uno no encuentra puntos de contacto. Y lo primero es
Oye, pues si quieres que me dedique, no, primero, los mejores, pues los mejores quién sabe quiénes son, pero donde estén, no van a venir por $289 al mes, que era el salario que teníamos entonces. Ni tampoco van a dedicarse tiempo completo si con 289 no hay una canasta básica, ¿no? O sea, hay muchas cosas que están ahí que son deseables, pero que no hay condiciones. Así que bueno, hubo un esfuerzo bien grande y, por un lado, se aumentó 2.8 veces el salario mínimo de los docentes en Ecuador, lo cual fue un aumento muy grande. Ahora se encuentra en $829 el piso del ingreso y de ahí para arriba. Eso fue un buen acuerdo para empezar con otro artículo de la Constitución que dice: el Estado garantizará a los docentes estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico, una remuneración justa de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos, y la ley regulará la carrera docente y todo eso. Y creamos 3 procesos. Quiero ser maestro, todo lo pusimos alrededor del CERTOS. Quiero ser maestro es el ingreso, en 2014 por primera vez, un proceso de selección. Luego el ser maestro para recategorizar y hacer la permanencia. Y luego el ser directivo, que era para promoción y crear trayectorias profesionales. Hasta ahí más o menos lo que hemos hecho. El tamaño del sistema educativo en términos docentes son 200,000 docentes en Ecuador. Y aquí empezaba entonces el primer juego. Esta es la pirámide de distribución de las categorías docentes. Y las que están en amarillo, que son la I y la J, las más bajas, ahí teníamos una buena cantidad de docentes, más de 20%. Y la promesa era que después de aceptar esto y la evaluación, iban a pasar todos 1 o 2 categorías arriba inmediatamente. Entonces, bueno, todos los que estaban abajo apoyaban la evaluación porque inmediatamente íbamos a subir. Queríamos desaparecer las de abajo y con esto subir el salario. Hasta ahí todos contentos, porque si ven los porcentajes, todas las categorías tienen un poquito más en las categorías superiores. De hecho, estuvieron pasando una gran cantidad, por lo menos una categoría, y se podían hasta 2. Hasta ahí todos contentos. Luego dijimos, miren, con lo que sabemos de ustedes, esto no me voy a parar, los empezamos a caracterizar como gremio, cuántos son de qué etnia, cuántos son mujeres, cuántos en lo rural, dominantemente femenino, como en todos los países. Estos son los niveles, y entonces aquí empezó el problema. La ley decía que si uno es bachiller, o sea, no tiene título de licenciatura, lo cual el bachiller era más o menos como ser normalista, porque pues venían de diferentes épocas, eso la ley ya no lo permitía. Y entonces había 2 años para aprobar las evaluaciones y 4 años para volverse licenciado. Pero pues volverse licenciado cuando uno ya tiene 25, 30, 40 años de docente, pues no es tan fácil, ¿verdad? Y entonces empezamos con discusiones, dijimos, oye, y si todos estamos y todos contamos, ¿cuánta es mi antigüedad? Y vean que de 0 a 5 años era dominante. ¿Y por qué es dominante? Pues porque a nadie el magisterio les daba contratos más que de 1 año. Entonces tenían 30 años en el sistema, pero no más de 5 años generando antigüedad, puros contratos ocasionales. Entonces había una gran demanda. Les voy a presentar rapidísimo el modelo de evaluación porque no es de interés esto, pero bueno, empezaba con que el maestro positiva y representar un obstáculo para el desarrollo, y ahí generamos que era lo que estaba detrás, que eran los estándares, y este superlogo que se llama ser maestro. Entonces, bueno, era una cosa muy completa porque era muy aspiracional, o lo es. Pueden revisar el documento, lo publicamos en 2016 y lo escribimos de manera muy detallada, lo pueden descargar, está ahí en la página. Y medía saberes disciplinares, gestión del aprendizaje, que le llamábamos, bueno, el primero era el saber, luego el saber hacer, ya saben este modelo, el saber ser, y el último era el saber estar. E introdujimos cosas incluso de habilidades socioemocionales y ciudadanas. La dimensión del liderazgo profesional era realmente, o es realmente una cosa bien interesante. Después lo dividimos en dimensiones, dominios y componentes. Ahí están los pilares para el ser, y decíamos, bueno, los pilares, luego las grandes acciones que realiza un maestro, donde todos poseen estas características en algún grado.
Entonces lo que esta prueba en realidad hacía, o hace, en todo el sistema de evaluación, es generar categorías de desarrollo de la profesión. Los que están en un nivel equivalente a la formación, los que ya están frente a, digamos que ya tienen desarrolladas habilidades en cierto nivel, luego los que están en un nivel satisfactorio y los que están en un nivel ya, digamos, de mucha experiencia y de mucho dominio en las habilidades, que incluso podrían enseñar a otros y ser sus líderes pedagógicos. Y luego decimos, bueno, hay acciones puntuales que nos dan información para estimar habilidades específicas sobre rasgos del ejercicio docente, pilares explicables y todos los subcomponentes y demás. Y luego en todos esos dominios, que bueno, pues era como está partido el sistema educativo. Describíamos qué es lo que era saber hacer explícitamente, qué queríamos entender por saber ser, qué debíamos entender por el saber estar, desde habilidades personales hasta sociales. Y luego, desde luego, los porcentajes para que fuera absolutamente transparente. Y nos pusimos un plan. Vamos a comunicarlo, vamos a tener un relato cotidiano. Entonces empezábamos con, de los 156,000 que están en el ámbito público, unos 17,000 no estaban, acababan de ingresar por el 2014 por el concurso de ingreso. Entonces en 2016 todavía no les tocaba evaluarse. De los que sí les tocaba, eran más o menos 140,000. Entonces evaluamos 140,000 docentes, todos en un año, todo digital, todos los instrumentos. Déjenme, me regreso tantito. Los instrumentos, como pueden ver, el agente era el docente, había un docente par, el portafolio lo evaluaban otros docentes en doble ciego, nadie sabe quién le evalúa y los docentes no saben a quién evalúan. También participaban los directivos, había un porcentaje, como pueden ver ahí, de 4% de las familias y los estudiantes en el componente global, a través de encuestas. Había desde luego pruebas de base estructurada que llevaban 45%, que es el mayor peso, y rúbrica y encuesta. Es un modelo realmente completo, aspiracionalmente me parece también, instrumentos que en los pilotos mostraron funcionar bien, y luego un relato cotidiano. Cada semana sacábamos un número como este que decía: docentes de la etapa 1 finalizaron con éxito su evaluación de saberes disciplinares. Gracias, docentes, por promover. Y déjenme les cuento que el día que lo presentamos, éramos 3 personajes. El ministro de Educación, el secretario del sindicato y yo presentando el modelo, y 500 representantes del sindicato de todo el territorio. Y a todo el mundo le gustó conceptual y aspiracionalmente. Entonces no tuvimos muchas dificultades para las evaluaciones, no hubo protestas, y todo el mundo aceptó. Y bueno, les voy a mostrar algunos resultados y después consecuencias, ¿verdad? Sabíamos que en un periodo de nuestra triste historia en Ecuador, algunos profesores incluso habían comprado las plazas. Esto no es extraño en Latinoamérica, pero no nos gusta decirlo. Yo me paraba a veces en un restaurante en la costa y alguien me decía: oiga, ¿sabe por qué yo no soy maestro? Y yo, bueno, tal vez le faltó vocación. Y me lo estaba diciendo un mesero. Y me decía: no por eso. Es que cuando vinieron a vender las plazas aquí, todos mis compañeros meseros compraron, pero yo dije: no, por $300 mejor sigo de mesero. Pero ¿quién iba a saber que luego les iban a subir a los maestros el salario de esa manera, no? Hice un mal negocio en la decisión. Y eso había pasado en un periodo muy explícito y nos daba una idea de cuántos profesores habían caído en esa situación. Bueno, los niveles de desempeño están bastante alejados unos del otro, para reconocer sobre todo a los que llamamos en formación, es decir, son profesores equivalentes a los que estarían estudiando en la universidad, y es 6.8%. Y luego cuando los distribuimos, todo lo que aparezca en rojo son los porcentajes ya separaditos por lo que es transversal, es decir, educación física, educación especial, informática. Por ejemplo, alguien que tenía un taller de arreglar computadoras, pues era el profe de informática. Alguien que tenía buen cuerpo, pues entonces era el profe de física, ¿no? De educación física. De verdad, de verdad. Pero en el bachillerato teníamos los mayores problemas. Entonces aquí ya se empezó a poner bueno, porque luego empezamos a revisar y eso está rankeado simplemente para ver hasta cuánto porcentaje de profesores reprobaron. Entonces yo les conté que 6.7, pero había provincias como Esmeraldas,
donde pues claramente era más del doble, ¿no? Y entonces teníamos mucha presión porque empezó a haber migración del sistema privado al sistema público de docentes y también de estudiantes, porque la percepción de la calidad y los buenos salarios en la educación pública, por primera vez pagábamos más que el sector privado. Entonces, muchos buenos docentes querían venir y en el concurso, para que se den una idea, tenemos 200,000 maestros y en el primer concurso de ingreso al magisterio evaluamos a 70,000 aspirantes para 20,000 plazas. Entonces, podríamos tener una buena selección. Y luego tuvimos esto que tiene que ver con la edad, ¿no? Entonces, ¿esto para qué nos sirvió? De las áreas fue porque permitimos por primera vez en la historia que los que no eran formados como docentes, pero que eran licenciados en física, en matemáticas, en biología, en química, ingresaran exclusivamente para el bachillerato. Y luego, aquí sabíamos en dónde estaban localizados, que coincidía con nuestros datos cuantitativos y cualitativos de dónde había habido mayores porcentajes de abuso y de venta de plazas. Y luego, la cosa de la jubilación. Aquí, en el eje horizontal está la edad y en el vertical los puntajes. Y además los colores es porque están separados por el nivel de estudios que tienen. Y si observan, por abajo de o sea, todos los que están en rojo son los que no tienen título. Y todos los que están con técnico, tecnológico están encima. Y luego más encima los que tienen universidad y más encima, pero con categorías separadas los que tienen posgrado. Pero hay una caída generalizada hasta llegar a estos niveles a partir de cierto rango de edad. Y aquí es donde quiero pedirles algo de ejercicio reflexivo, pero también los quiero hacer caer un poquito en algunas trampas. Aquí están los promedios, facilito. QSM son quiero ser maestro, es decir, nuevo ingreso. En todas las evaluaciones que habíamos tenido por concurso, salían en todo siempre por encima de los que tenían maestría, doctorado, licenciatura. O sea, el proceso de selección nos había dado mucho más capacidad de acción, pero también docentes con mejores desempeños que los que ya estaban en el sistema. Y claro, entonces, una vez me dijo, bueno, conversando con el presidente en un gabinete, dijo, bueno, entonces la conclusión de política pública, y le dijo al ministro, es que lo que tienes que cambiar es a todos los maestros por los nuevos, porque pues así ya no capacitamos a nadie, ¿verdad? Pues digo, en términos de eficiencia, un cambio, pero eso no se puede. Primero porque no tenemos tantos maestros, pues segundo porque tenemos 200,000 maestros que hay que formar. Entonces dijo, claro, esa sería la ideal. Ahora dime, ministro, ¿cuál es la que vamos a hacer? Y eso implicó esta natural, solicitada, exigida gráfica. Que lo que relaciona abajo es el porcentaje por encima de nivel en formación, si quieren llámele N0, y los resultados de aprendizaje de los estudiantes al concluir el sistema de educación obligatoria. Y lo que pueden ver es que hay una correlación altísima, un coeficiente R cuadrado de determinación de 0.84 a nivel territorio. Y entonces hace rato yo escuché cuando dijo, no me acuerdo quién fue, pero que dijo, en donde hay malos docentes hay malos estudiantes, y uno cae en y donde hay buenos, pues hay buenos estudiantes, ¿no? Y uno cae en el riesgo de decir, claro, pues es que los malos docentes forman malos estudiantes. ¿Se apagó? No. Y cae uno en esa trampa, porque entonces no se da cuenta de lo que hay estructuralmente. El sistema y las dos grandes fuerzas del azar y el determinismo condicionan y hacen malos estudiantes y malos docentes, porque todos han carecido de lo mismo. No son maestros condicionando estudiantes, es sistema estructuralmente condicionando estudiantes y maestros y sistema y probabilidades y posibilidades de desarrollo. Y eso es probablemente el punto que hace una bifurcación entre si es para ayudar a los maestros o para castigarlos. Y como es con consecuencias en nuestra Constitución y la ley, porque así lo pensaron los legisladores, lo claramente positivo es que hay ingreso por mérito, hay formación generalizada para todos, no importaba según en qué categoría estaban, los formábamos.
Había una recategorización inmediata, teníamos una deuda histórica con los salarios y la seguimos teniendo, pero algo se ha hecho. Hubo la posibilidad de jubilaciones anticipadas, porque bueno, pues entonces ya supimos de dónde, con qué sectores dirigirnos y decir, oigan, una jubilación que además iba con un bono, transparencia en la gestión, información detallada, rendición de cuentas, responsabilidades compartidas. Y le pongo algunas externalidades porque hay que hablar con propiedad técnica, pero podríamos usar otras palabras, porque dice la ley, quienes hubieran reprobado la evaluación de desempeño obligatorio por 2 veces consecutivas serán destituidos inmediatamente del cargo. Y eso sí que, pues, tiene... Entonces, ¿cómo le damos la vuelta a la ley si estamos, los que evaluamos, convencidos de que esa no es solo su responsabilidad, ¿no? Y por si acaso, esto que apareció, no sé si lo notaron, ahí está, el numeral 15 del artículo 326 de la Constitución prohíbe la paralización de los servicios públicos de educación, ¿no? O sea, estaba bien cubierta en términos legislativos que nuestra actuación, pero no hay legitimidad. No podemos despedir profesores porque salen mal evaluados, porque esto debería ser solo para formarlos. Y ahí es donde se arma la gorda. Todo tiene límites. Y si yo les puedo recomendar algo para... decía Niels Bohr, un físico químico de allá de los años 20, pues que puso la estructura de los átomos y todo, ¿no? Experto es aquel que ya cometió todos los errores posibles en su ámbito. Entonces yo creo que no habemos expertos en esto. Pero algunos hemos cometido muchos errores. Y la mejor frase que les puedo compartir y dejar para recomendación, que lo están haciendo muy bien en todo lo que he visto acá en República Dominicana, es que apenas aprendes una sutileza, aparece otra. Y entonces, estos puntos que son los últimos, es que el presupuesto entusiasta siempre es insostenible. Y la frase es, se agotó. Y eso nos ha pasado a todos los países que han hecho transformaciones muy veloces. El cambio abrupto en las intenciones educativas. Ayer importaba, pero hoy ya no. Este es maravilloso, la generación del cumplimiento. Cuando la evaluación se convierte en generación del cumplimiento, se convierte en cumplo y miento. Entonces, esta no es original mía, pero me gusta mucho. Y hay una discontinuidad del relato. Los maestros serán cuando empezamos nuestra gestión. Y cuando ya íbamos acabando, los maestros no son, ¿no? O sea, pero sí, ¿cómo podemos cambiar de relato tan fácilmente? Los maestros serán y deberán seguir tratando de ser. No podemos pasar al no son. Esto no se acaba nunca. En educación nada se acaba nunca. Entonces, bueno, el imperfecto mundo de las evidencias, en ese mundo yo creo que debemos continuar, porque es importante evaluar los fenómenos educativos en todas las aristas que podamos ver, sin la implicación de este cumplimiento, ¿no? Y para que no haya cumplimiento, la evaluación tiene que tener consecuencias, pero consecuencias formativas, consecuencias de mejoramiento y no consecuencias en las que nos llevamos de calle a los que no son los únicos y probablemente los menos responsables de lo que estamos viendo. Porque el imperfecto modelo de producir políticas educativas con base en algunas evidencias es, y yo creo que seguirá siendo, la única vía en estos tiempos modernos de no volvernos modernamente desechables. La oportunidad de mejorar está ahí todos los días. Nunca acabamos. El impacto de tomar decisiones con base en opiniones y percepciones es acumulativo e implica enormes costos de oportunidad. Así que debemos continuar con el imperfecto mundo de las evidencias. Y les dejo esta de Murakami. Una vez que hemos perdido algo, aunque ese algo deje de existir, lo seguimos perdiendo eternamente. Entonces no podemos dejar de asomarnos al sistema educativo para procurar realizar políticas públicas
que se basen en evidencia. Muchas gracias.